y hoy vamos a hablar con Sergio Berenstein, que es analista político, para ver un poco y analizar juntos el tema de la reforma laboral, la ley de bases, la reforma fiscal, el paro y el pacto de mayo. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola, ¿cómo te va? Un gusto enorme. Lo mismo, Sergio. Primero voy a empezar por lo que pasó la semana pasada, el jueves, con el tema del paro. Quiero saber cuál es tu análisis al respecto de eso. A ver, es un paro obviamente político, Uh-huh. porque uno puede entender que hay cuestiones concretas en sectores que puedan derivar en conflictos y eso generar alguna medida de fuerza, pero cuando se trata naturalmente de la central obrera, con consignas claramente política económicas, una ley que se está debatiendo, esto es una medida de fuerza estrictamente política. Esto no es ni bueno ni malo, es una descripción, ¿verdad? Uh-huh. Y en este contexto, teniendo en cuenta que el transporte estuvo comprometido, obviamente eso limita mucho la capacidad de la gente de poder elegir si quiere ir a trabajar o no, porque la mayor cantidad de trabajadores se mueve obviamente en transporte público. Claro. Así que, de alguna manera, esta medida tiene un impacto mayor en la medida que los gremios de transporte se adhieren. Dicho esto, hemos visto mucha gente tratando de llegar a su lugar de trabajo. Uh-huh. Obviamente, en general los comerciantes siempre se las arreglan para abrir igual, Uh-huh. aunque la actividad estuvo bastante acotada. Yo creo que este gremio, esta medida de fuerza pone de manifiesto la capacidad de acción colectiva que retiene la CGT, ¿verdad? Uh-huh. Que no es menor, y al mismo tiempo le da al gobierno algún motivo, me parece, de satisfacción, porque hay un sector de la Argentina que no se siente representado. Hay un problema de representatividad de las instituciones políticas y también gremiales, Uh-huh. que se puso a manifiesto, creo yo, también este jueves. La pregunta es si esto altera en algo Claro, la discusión exactamente. en el Senado. Uh-huh. Yo creo que no, la verdad que tiene corre por otro carril. Uh-huh. De hecho, es interesante marcar que el kirchnerismo se adhirió al paro, curiosamente, y eso no evitó que se pudiera seguir tratando el proyecto de ley bases, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que eso también pone de manifiesto, si bien hay un poder residual de la CGT, las limitaciones que tiene en todo caso en términos políticos. Tampoco hay una correlación clara entre capacidad de hacer una medida de fuerza de estas características y poder institucional como para influir en el debate público. Sí, vos sabés que en este caso coincidimos, Sergio, durante el editorial planteaba exactamente lo mismo, puja de poder, y siento que nadie ganó, y si querés, como vos bien decís, lo que logró el gobierno nacional es ratificar su postura y la de sus votantes, y por su lado el sindicalismo, su postura y la de sus votantes, y en el medio el ciudadano de pie que no pudo llegar a trabajar y que le hicieron la vida más compleja o más complicada ese día de trabajo, donde muchos, como decíamos también antes, un trabajador industrial quizás pierde un día de trabajo y como le pagan por pieza producida, también pierde dinero a fin de mes. Bueno, pierde el país en su conjunto, ¿no? Claro. Ahí hubo algún cálculo de AmSam que hablaba de $500 millones, más o menos, es una fortuna de plata. Uh-huh. Por supuesto sabemos que hay industrias que siguen trabajando, ¿no? El campo sigue trabajando, no necesita no hay medida de fuerza que pueda frenar la actividad agroindustrial. Sí, los fletes, sí, por supuesto, actividades, digamos, de la cadena, pero hay cosas que siguen funcionando. Ahora, el país no está en condiciones de perder 1.500 millones de dólares por día. Uh-huh. Ya bastantes feriados tenemos. Encima de esto, por supuesto, me parece que si el país quiere... el país tiene un problema de pobreza, eso se soluciona con riqueza, no con paros. Con ¿no? más trabajo. Sergio, ¿cómo está el sindicalismo a nivel mundial? Porque uno cuando ve el sindicalismo argentino ve que tiene medidas de hace 2 siglos, tiene a jefes gremiales que están lejos de los trabajadores. ¿Cómo está hoy el sindicalismo a nivel internacional? Bueno, no podemos generalizar porque hay situaciones muy heterogéneas, ¿no? Pero sí. Yo te diría, en principio estamos recordemos, en un capitalismo que está cada vez más, digamos, metido en una dinámica de enorme transformación, con la inteligencia artificial amenazando casi todos los empleos que conocemos, con una dinámica de cambio tecnológico impactante, ¿no? Con lo cual
la idea del sindicalismo, digamos, de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hoy está totalmente desactualizada. Claro. Sobre todo porque, digamos, la automatización hace que el trabajador industrial típico, digamos, el modelo tradicional sindical haya perdido importancia, ¿no? Entonces, ahí aparecen desafíos no menores que no siempre están reflejados en la narrativa de los sindicalistas argentinos, que tienen, me temo, un discurso muy, pero muy atrasado. Claro. Hay un elemento también interesante, ¿no? Porque aún en los países de nueva industrialización o industrialización reciente, por ejemplo, gracias al libre comercio, como México, bueno, ahí justamente, ¿no? Uno de los motivos por el cual se dio esta migración de inversiones es buscando ventajas en materia salarial y de organización del trabajo. Y eso pasa también en los Estados Unidos, ¿no? Uno ve que el sur, por ejemplo, está creciendo un montón, precisamente porque los sindicatos son más débiles que, por ejemplo, en las costas, sobre todo en el nordeste. Entonces, digamos, el sindicalismo también en los países centrales se volvió, curiosamente, un desaliento a la inversión, ¿no? A la creación de riqueza. Sí. Y creo que eso no es un dato menor para tener en cuenta, porque finalmente muchos sindicatos también defendiendo intereses sectoriales que tienen su lógica cuando uno mira, digamos, desde el punto de vista estrictamente de un segmento acotado de la sociedad, pero pierden sentido mirándolo en una cadena de valor. Ahí hay defensa de intereses corporativos y muchas veces una lógica que tiene más que ver con defensa, en todo caso, de ciertos privilegios y menos participación en un debate público o de propuestas más generales, ¿no? Última reflexión. Dale. Hoy vemos, y esto me parece muy importante, ¿no? Populismo de derecha, donde los sindicatos en algún sentido pierden frente a líderes que representan intereses de sectores populares, que en todo caso vieron en los sindicatos una fuerza que dejó de representarlos, ¿no? Claro. Eso pasa en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, en Italia con Meloni, pasan en Francia con Marine Le Pen y en otras expresiones de la nueva derecha, donde los trabajadores, digamos, de cuello azul, ¿no? Más tradicionales, industriales, son una parte importante de ese voto, muy alejados de las posturas de la izquierda laborista, digamos, tradicional de mediados o del último tercio del siglo pasado. ¿Dónde encontrás el argumento de ese cambio? Porque se solía pensar que ese trabajador votaba a alguien que está más ligado al socialismo y hoy están votando a alguien de un populismo de derecha. ¿Por qué pensás que sea ese cambio? Primer punto, nunca los trabajadores, todos los trabajadores votaran a la izquierda. No, claro, obvio. Uno lo ve, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? En el corazón de la revolución industrial, tradicionalmente una parte del movimiento obrero, por razones culturales, por razones religiosas en muchos casos, no votaban al laborismo. Y aparte el Partido Laborista es un fenómeno del fin del siglo XIX, antes había fragmentación de fuerzas de izquierda que nunca fueron muy representativas, con lo cual, digamos, este prejuicio de que los obreros votan a los partidos de izquierda, nunca, es eso, es un prejuicio, ¿no? Nunca se dio del todo. Pero dicho esto, hemos visto, por ejemplo, en el norte de Francia, en zonas industrializadas donde sí ganaba el Partido Comunista o los partidos socialistas, un giro muy importante hacia otras fuerzas, y esto tiene que ver en parte con la globalización, porque ahí hubo una inversión, digamos, una desinversión en economías centrales, una inversión en economías periféricas, China, por ejemplo, u otras, digamos, otros países que se industrializaron en segmentos que fueron perdiendo relevancia, textiles, por ejemplo, o incluso algunos empleos industriales tradicionales, fábricas de autos, que tuvieron una estrategia global, ¿no? Y eso, digamos, cambia completamente la lógica de organización. Es decir, lo que pasa en las cadenas de valor impactan también en la lógica de la organización de los viejos sindicatos. Entonces hemos tenido, desde ese punto de vista, desde, yo te diría, fin de la década de 70, comienzo de los 80, cuando se profundiza la globalización, un fenómeno de exportación de trabajos industriales, ¿no? Esto empezó a revertirse con Trump. Hubo un cambio muy importante en materia impositiva, hubo cambios regulatorios, y las grandes corporaciones tenían incentivos para traer de vuelta el capital e invertir en Estados Unidos, algo parecido ocurrió en Europa. Entonces hay como una especie de reindustrialización en Estados Unidos. Esto tiene que ver sobre todo con el abaratamiento de la energía, esto muy vinculado al shale gas y al shale oil. Esto permitió que
empleos que antes eran imposibles o sectores que no podían competir con los precios de la energía volvieran a ser competitivos, y ahora tenés una reindustrialización profundizada incluso en áreas tecnológicas, ¿no? En el año 2022 el Congreso de Estados Unidos votó una ley muy importante que intenta solucionar el problema que se vio en la pandemia con cuello de botella, por ejemplo, en el abastecimiento de microchips, ¿no? ¿Te acordás que faltaban microchips para autos, heladeras, etcétera? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y ahí se votó, digamos, no depender tanto de China, ¿no? Esto también se profundiza con el hecho de que China es una potencia, hay un desafío al liderazgo de Estados Unidos, y hay un principio de desacople, ¿no? Para darte una idea, las pymes alemanas que se habían ido a China, y de hecho todavía hay muchísimas, ¿no?, que hacen grandes negocios allí, bueno, un tercio de ellas se fueron de China a Japón. Y están buscando obviamente otros horizontes para no estar sujetas a potenciales medidas tarifarias que puedan eventualmente alterar los flujos de comercio, cosa que es muy probable que esta semana veremos qué decide la administración Biden, pero están debatiendo precisamente eso. Te cuento todo esto para básicamente decirte, hay una transformación en el capitalismo globalizado, una desglobalización ahora, que hace que de alguna manera vuelva a hablarse de industrialización, de política industrial en los países desarrollados. Argentina está completamente fuera de ese debate, pero en algún momento yo creo que es importante tener en cuenta que con el alineamiento de la Argentina a Occidente, ahí aparece la oportunidad de integrarnos a cadenas de valor que nos den la posibilidad también de vender no solamente commodities, que está perfecto, pero podemos vender perfectamente algunos productos industriales vinculados precisamente a este proyecto de lo que se llama nearshoring o friendshoring, vale decir países que le pueden vender a Estados Unidos productos en función de alianzas estratégicas, y me parece que la oportunidad está dada, ¿no?, para que podamos meternos ahí. Sí, sin lugar a dudas estamos en un cambio de era que capaz los argentinos no terminamos de dimensionar bien. A mí me hace acordar mucho a cuando llegó Internet en 1994, siempre hago el mismo ejemplo, que no sabíamos cuál iba a ser el impacto real de Internet y cómo cambió la manera de trabajar, de vivir, nuevos hábitos. Bueno, me parece que esta irrupción de la inteligencia artificial va a generar este cambio de paradigma y quizás estemos viviendo una nueva revolución industrial. Seguramente va a ser tema de otro debate, podríamos hablar horas con vos, Sergio, de esto. Quiero irme al tema de la ley bases y esto de la reforma laboral, para ver y conocer tu opinión, porque esto impacta también en el ecosistema PYME, como decimos siempre, un ecosistema que genera el 70% del trabajo genuino en Argentina y que genera el mayor porcentaje del PBI nacional. Entonces, ¿cómo pensás que va a impactar esta reforma laboral en el ecosistema PYME? Déjame un comentario muy breve respecto al anterior. Va a ser una revolución postindustrial, no industrial. O sea, va a ser algo distinto a lo que veníamos experimentando, con un cambio absoluto en la manera de producir valor, riqueza. Y yo creo que de industria va a haber que volver a pensarla, porque acá estamos ante modificaciones enormes, donde tenés grandes plantas con por ahí un par de personas que se fijan que esté todo funcionando bien, claro, o son de seguridad en realidad, no hay trabajadores como lo conocíamos hasta ahora. Pero a ver, hay que tener en cuenta que se destruyen muchos sectores y se generan otros. Esta es la historia del capitalismo. Exacto. Y yo creo que la ley bases en parte nos remita a eso. ¿Por qué? Porque hay, quiero decir, una manera un poco tradicional de mirar esto. Hay muchos sectores que están diciendo, por ejemplo, que el sistema RIGI, de que es un régimen de inversión de incentivo de grandes inversiones, genera un sistema dual, que cómo puede ser, que hay ventajas para las grandes. Bueno, cuando crecen las grandes, crecen las chicas. Esto no es un juego de suma cero. Si viene una gran inversión en minería o energía, lo primero que se genera acá son nueva demanda de servicios. Y esos justamente son donde las pymes hacen la diferencia. Entonces, el que viene e invierte mucha plata con un régimen distinto y tiene entonces un fast track para dividendos o un régimen distinto para invertir, favorece a la pyme porque en definitiva contrata servicios y consume bienes en la economía local. Sí, la cadena de valor de las grandes compañías tienden a ser empresas pymes, pero me parece que el miedo del empresario pyme, sobre todo el industrial, es que una empresa grande empiece a importar productos que fabrica esa pyme que hoy la está peleando y que también genera trabajo genuino.
Bueno, digamos, ahí en todo caso lo que hay que pelear es porque baje la presión tributaria, para que mejore la regulación, digamos, no para evitar que haya grandes inversiones, sino para lograr que los locales tengan Claro, mejores reglas, ¿no? absolutamente. Entonces, es otro debate, no hay que frenar lo que viene, sino en todo caso mejorar lo que hay. Y eso cambia, me parece, en la naturaleza del debate, porque tenemos que tener en cuenta que, digamos, la ley, por supuesto, es perfectible. Y de hecho hay cosas que se dejaron de lado que eran importantes, sobre todo en el plano laboral, en mi opinión. Pero bueno, el punto central aquí es que es un primer paso. Venimos de décadas de decadencia y de reglas del juego inapropiadas, y estamos ahora como comenzando un proceso, ¿no? No es el fin del mundo esta ley, es la primera, en todo caso, es el primer paso hacia un sistema de reglas y de incentivos para que el país se ponga otra vez en pie. Me parece que hay un debate amplio, ambicioso, y las pymes no pueden quedar afuera del debate y de, obviamente, de los beneficios que la nueva regulación pueda traer. Sergio, la última, porque tenemos poco tiempo, tiene que ver con el Pacto de Mayo. Siento que no estamos dimensionando el alcance del Pacto de Mayo que está proponiendo Milei todos los argentinos. Me parece que va a ser un punto de inflexión. Quiero saber tu opinión al respecto de eso. Mira, como ocurre con las políticas, con estas cosas simbólicas, lo importante es si contribuye a que mejore la calidad de vida o no. En otras palabras, vamos a juzgar esto si es un hito más en un proceso. Bueno, el pacto en sí no te transforma nada. Después tenés que tener perseverancia, tenés que seguir trabajando, porque un papel firmado, ¿qué quiere decir? Nada. Y sobre todo en Argentina, donde hemos tenido leyes, por ejemplo, intangibilidad de depósitos, a los pocos meses te confiscaste todo el sistema financiero, con lo cual, digamos, un papel firmado, una foto, puede tener un valor si el país en 5, 8, 10, 15 años cambia en serio, si duplicamos o triplicamos el ingreso per cápita, y hay que ir ahí, hay que mirar, digamos, que esto sea parte de un proceso que termine bien, y para eso hace falta laburar mucho, con lo cual, el que crea que con la foto está listo, el asunto está equivocado. Claro. La foto, en todo caso, es un elemento simbólico que sirve para, en todo caso, mostrar que hay elementos comunes, que hay un común denominador de temas o de objetivos que la sociedad valora, pero después hay que elaborar un montón, porque si te sentás a trabajar y al día siguiente te hace una reunión y la gente lo que te viene te dice, sacame esto, dame lo otro, seguís en la misma. Aquí tenemos que trabajar un montón para sacar a la Argentina en la decadencia. No estoy minimizando la importancia del pacto, lo que digo es, el pacto va a servir si el país le va bien económicamente, y para eso la foto del 25 no te soluciona nada. Clarísimo. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario. Buen fin de semana. Gracias. Fue Sergio Berenstein, analista político.